Amén. Santo signo número 7. Amén. Fuente de vida, eres, oh Dios, cuán libre es tu caudal, como agua viva es tu fluir hasta la eternidad. Fluiste en el Hijo en amor entre la humanidad, hoy fluyes como Espíritu con gracia y sin igual. Aunque en pecado y maldad, perdido en confusión, mas en su Hijo Dios nos dio la vida y redención. Te desairamos sin cesar, te hacemos contristar, mas vienes como Espíritu, tu vida a todos dar. Mezclado en el Hijo estás, como el Espíritu, en comunión nos ungirás para aumentarte tú. Fluye el amor del Padre Dios, la gracia de Jesús, para de Dios participar por el Espíritu. Oh Padre, Hijo, Espíritu, nos cuidas sin cesar, te adoramos por tu amor, cantando en unidad. Amén. Amén. Señor, en esta ocasión te adoramos. Gracias por traernos a tu palabra santa para considerar juntos, Señor, estas semanas, este asunto de vivir en y con la Trinidad Divina. Gracias, Padre querido, que tú te humanaste en la persona de tu Hijo amado. Señor, para que en su ministerio nosotros pudiéramos disfrutar esta redención judicial eternamente firme y efectiva, que nos provee la plataforma para poder unirnos, mezclarnos contigo, Señor, para poder recibir tu impartición triuna. Señor, en estos días permítenos ver, cambiar la lente de cómo vemos la palabra santa por medio de la lente de la Trinidad Divina. Señor, enriquécenos, déjanos ver, Señor amado, este asunto de manera clara y precisa, Señor. Este asunto que nos lleve a la rica experiencia de tu persona para ser infundidos con todo lo que tú eres. Señor, para que tu propósito eterno pueda ser llevado a cabo. Gracias, Padre, que nos diste a tu Hijo. Padre, y en el Hijo hoy nosotros te adoramos y te exaltamos y te bendecimos como la fuente. Gracias, Padre, que al darnos a tu Hijo, tú te estás agrandando en tu expresión de gloria en tus miembros, como miembros del único cuerpo de Cristo. Gracias, que la practicalidad, el resultado del disfrute de la Trinidad Divina es la unidad. Señor, déjanos ver este asunto. Este asunto no solamente cambie nuestra manera de ver la palabra de Dios, sino que ponga en nosotros una precaución, un temor santo, Señor, de no andar y vivir unánimes. Señor, honrando, cuidando, guardando la unidad del Espíritu, que es nada más y nada menos que la unidad de la preciosa Trinidad Divina extendida a nosotros, para nosotros vivir en y con esa unidad maravillosa,
para hacer tu expresión en la tierra de manera práctica, de esta unidad hermosa que existe en ti por causa de lo que eres en tu esencia y que se ve claramente, armoniosamente en la relación dentro de la pluralidad de la deidad, en las acciones, cada una de las acciones y operaciones económicas del Padre, del Hijo y del Espíritu. Señor, déjanos ver este asunto, que este asunto gobierne no solamente nuestra interpretación, Señor, venga a ser el centro, la lente de cómo nos acercamos a tu palabra, sino que nos lleve a mantenernos en el disfrute de esta impartición triuna, hasta que, Señor, alcancemos, perfeccionemos esta unidad por medio, Señor, de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llegar a ser la sulamita, llegar a ser, Señor amado, la contraparte que te parea a ti, Señor, en vida, expresión, función, pero obviamente no en la deidad. Hoy te adoramos como nuestro Dios y Salvador. Señor, al abrir nuestra boca, Señor, y al escuchar el hablar de nuestros hermanos, infúndenos con todo lo que tú eres. Gracias porque hemos entrado a este año 2022. Fortalece a los santos, fortalece las iglesias. Llévanos adelante, Señor, por medio de la rica experiencia de lo que tú eres, como el maravilloso Dios triuno. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén. Aleluya. Qué bueno. Hace un año que no los veía. Gloria al Señor. Así que estamos muy contentos desde acá, desde Puerto Rico, desde San Juan, Puerto Rico, enviarles un abrazo a todos los que estén a la banda de allá. Gloria al Señor. Yo sé que muchos están en Bogotá, pero sé que siempre recibo mensajes de gente de otros parajes de la tierra. Gloria a Dios. Qué bueno que la tecnología nos permite mantenernos calentando nuestros corazones, animándonos y exhortándonos en la fe y en el amor. Aleluya. En la fe y en el amor que ha sido derramado en nosotros por nuestro querido Dios. Gracias que estamos por su misericordia experimentando el lavacro de la regeneración y la renovación del espíritu, que es la base para poder ser transformados, para poder madurar y crecer de manera que, de manera corporativa, el Señor pueda obtener de cada uno de nosotros la función que nos corresponde como miembros edificadores del cuerpo de Cristo. Este es un juego donde todo el mundo tiene que jugar su función y porción para que la iglesia se edifique. Ciertamente estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos que nos llegan, nos meten diferentes situaciones y experiencias. Santos queridos, nosotros tenemos que tomar esta palabra al comienzo de este año como una palabra que calibre y que nos lleve realmente a desear madurar en el Señor, madurar en el Señor. Ustedes saben que en octubre del año pasado yo llegué a mis 50 años de vida cristiana. A mí el Señor, parece que el caso mío era bien difícil, así que el Señor me tuvo que agarrar tempranito en mi vida, a los 14 años. Y mi gran oración en todos estos pasados años, en la medida que ponderamos nuestra vida cristiana y lo que nos queda por correr, nuestra gran oración es: Señor, queremos madurar. Señor, queremos madurar. Queremos llegar al capítulo 6 de Cantar de Cantares, donde ya no hay más sombras, donde ya no hay más sombras en la mente, ya no hay más sombras en las emociones, ya no hay más sombras en la voluntad. Venimos a hacer el amanecer, venimos a hacer el sol, la luna, ejército con estandartes, venimos a hacer la danza de dos campamentos. En fin, venimos a hacer la sulamita, la que ha madurado y ha perfeccionado la fe y el amor
para venir a ser la reproducción en femenino de esta pareja universal, cumpliendo así el propósito de las edades. Amados, para eso está el recobro del Señor. El recobro del Señor no es un club privado, el recobro del Señor es aquellos que han escogido ser entrenados para ser ciudadanos del reino de los cielos. Los discípulos, los matetes, como se dice en griego, han escogido voluntariamente ser ciudadanos del reino de los cielos. Si vamos a Mateo 5, 6 y 7, vamos a tocarlo aquí en esta noche, nos damos cuenta que el estándar de la vida y el vivir de los discípulos, es decir, el estándar constitucional que se revela en Mateo 5, 6 y 7 como la constitución del reino de los cielos, es un estándar imposible de vivir, primero que nada, a menos que no seamos hijos de Dios. Y segundo, a menos que maduremos como hijos de Dios. En Efesios capítulo 1, cuando se revela la hermosa Trinidad divina en sus acciones económicas para producir el cuerpo de Cristo, al final del capítulo 1, se nos dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús para ser santificados de manera que alcancemos la filiación. La filiación es el proceso de alcanzar nuestra plena madurez como hijos de Dios. Yo les he dicho anteriormente que ese término en griego es huigiotesia, la filiación. Todos nosotros somos hijos de Dios y en verdad lo somos porque hemos sido regenerados. Pero esta vida que es el resultado de la impartición del Dios triuno en nosotros tiene que llevarnos a madurar. Y el proceso para ello es la santificación. La santificación tiene 3 etapas. La santificación que nos convenció para que nos arrepintiésemos. La santificación desde el punto de vista de la redención judicial que Cristo llevó a cabo, que permite que podamos sentarnos a la mesa del Padre, y la santificación desde el punto de vista disposicional, que es la que causa que maduremos, de manera que el Señor pueda extenderse a todo nuestro ser y seamos configurados a la persona del resucitado y ascendido, quien es el modelo, el prototipo, Jesucristo nuestro Señor, como el primogénito Hijo de Dios. Nosotros necesitamos madurar experimentando la santificación, que es el resultado de la impartición del Dios triuno, para venir a hacer esa reproducción madura que le permita al Señor iniciar el final de esta era. Amados, veíamos recientemente, hermano Watchman Nee hace una expresión muy poderosa y dice que debido al hecho de que nuestro Dios se ha subordinado para completar su propósito a que Él tenga en la tierra un pueblo que le dé a Él el consentimiento, se alinee con Él y con su voluntad. Hermano Watchman Nee decía que en un sentido práctico, y verdad, eso es una palabra verdad muy delicada, en cierta medida Dios ha limitado su omnipotencia, la ha sujetado. Es una omnipotencia parcial porque necesita una contraparte humana aquí en la tierra que le dé el consentimiento al Señor. Esa es la gente que vive en la realidad de Mateo 5, 6 y 7. Son los aprendices de ciudadanos del reino de los cielos en su realidad interna. Si nosotros no vivimos en esa realidad, no podremos participar de la manifestación del reino de los cielos desde el punto de vista dispensacional, desde el punto de vista de la próxima era, la era del reino milenial. Así que, amados, esta palabra de estos días en donde estaremos considerando este asunto de la Trinidad Divina debe gobernar, debe convertirse en la lente de cómo vemos el libro, de cómo vemos la palabra de Dios. Si nosotros hacemos este ejercicio y compramos la verdad para llenar la despensa de nuestra mente con el rico entendimiento de la verdad relativa al Dios triuno, impartido en nosotros para llevarnos a la madurez. Si nosotros nos damos a comer esta palabra, a digerirla y a asimilarla, definitivamente que tenemos
podemos vivir en la realidad del reino de los cielos hoy y podemos madurar para ser aquel pueblo del reino que pueda correinar con el Señor Jesucristo en la próxima dispensación durante el reino milenial. Así que todos nosotros esta noche debemos decirle al Señor, yo quiero ser un vencedor, Señor. Yo quiero tener la lente, la visión de la Biblia a través de la lente del Dios triuno y tu economía, ver ese asunto. Pero no solamente verlo, no solamente acumularlo en la despensa mental como el mejor conocimiento del universo, sino cocinar esta palabra, comerla, digerirla, para experimentar la santificación disposicional, que es el procedimiento para alcanzar la madurez, es decir, la plena filiación. Aleluya. Que no es otra cosa que ser corporativamente configurado a la imagen del primogénito, Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al Señor. Bueno. Esta compilación del ministerio se titula igual que esta publicación. Esta publicación se llama Vivir en y con la Trinidad Divina. Vivir en y con la Trinidad Divina. Esta es un libro de texto que se utiliza para facilitar la clase del Dios triuno en los diferentes entrenamientos. Ahí lo ven marcadito, estrujadito, porque es una excelente fuente, aleluya, para meternos, para profundizar en el contenido que nos han dado los hermanos compilados en esta semanita. Eso es un aperitivo, eso es un tres leches con un flancito de queso espiritual y nos lo bebemos con un cafecito colombiano. El puertorriqueño también es riquísimo y es un buen postre, Pero mi recomendación, como siempre hacemos cada vez que nos sentimos en la libertad de hablarles alguito, es que se metan en el ministerio. Compre la verdad. Aquí esto está bien rico. Todos estos capítulos le va a dar a usted un panorama, una visión gobernante de lo que significa vivir en y con la Trinidad Divina. Vivir en y con la Trinidad Divina. Y para entrar en materia, vamos a definir el título general. No quiero entrar mucho en eso porque perdería el resto de las cositas que se hablan en esta semana. Queremos puntualizarlas como una ayuda, ¿verdad? Para su hablar el día del Señor. Aleluya. Hablar el día del Señor. Donde usted no me va a decir, porque yo disfruté en la página 24, en el párrafo 3, que el hermano decía tal cosa, ¿verdad? Eso no es profetizar, no queremos eso. Claro, si usted no se siente, ¿verdad? Si le da todavía, pues está bien, hágalo así, pero lo ideal es que usted disfrute los puntos y los hable con libertad, ¿verdad? Yo he experimentado tal cosa y esto está sustentado por esta porción de la palabra del Señor. Así que debemos aún, inclusive en la manera que hablamos, debemos hacerlo haciendo la palabra y la verdad que hemos ganado y que hemos disfrutado, haciéndola nuestro hablar, el hablar de nuestra experiencia personal. Pero en el capítulo 8 de esta publicación, el hermano define este asunto porque el título es curioso, vivir en y con. Bueno, él dice aquí, que Cristo permanezca en nosotros es tener al Dios triuno viviendo en nosotros. El Dios triuno viviendo en nosotros, eso es vivir con la Trinidad Divina. Por lo tanto, permanecer en Cristo, nosotros en Cristo, en esta publicación se define como vivir en la Trinidad Divina. En la Trinidad Divina. Permanecer en Cristo es ¿qué? Es vivir en la Trinidad Divina. Y que Cristo permanezca en nosotros y opere en nosotros es vivir con la Trinidad Divina. Así que cuando permanecemos en Él, vivimos en Él. Cuando Él permanece en nosotros, vivimos con Él. Él y con. Cuando permanecemos en Cristo, vivimos en. Cuando Cristo permanece en nosotros y opera en nosotros, eso el ministerio lo define como vivir con.
la Trinidad divina. Pero mire, en cierta medida no se me enrede mucho ni con el en ni con el con, porque no es debido a muerte el manejar esa expresión para poder ver y entender lo que estamos hablando en esta noche. Esta noche necesitamos más que otra cosa ganar ganar la visión que está descrita por el título. El título de la semana 1 es, mire cómo empieza, la economía divina con la impartición divina de la Trinidad divina en el mover divino y en nuestra experiencia. ¿Okay? Aquí de lo que estamos hablando, estoy oyendo. Aleluya. Aquí de lo que estamos hablando, ok, ahí silencio. Aquí de lo que estamos hablando es en el tema y la carga. Realmente el tema aquí tiene mucho que ver con la economía divina. ¿Qué es la economía divina? Bueno, la administración doméstica de Dios, el propósito de las edades, la administración doméstica de Dios que Dios lleva a cabo por medio de las acciones económicas de cada uno del Dios triuno para impartirse en su pueblo escogido, redimido, santificado, conformado y glorificado para obtener una expresión aumentada de el Señor Jesucristo, que en la Biblia se llama el cuerpo de Cristo y que tendrá o alcanzará su estado pleno consumado en lo que la Biblia al final llama la Nueva Jerusalén. Eso es una definición de la administración, de la oikonomía divina. Pero este título nos está diciendo que esa administración tiene una economía, y la economía dentro de la deidad, es decir, el arreglo administrativo dentro de la deidad es su Trinidad. ¿Por qué? Porque cada uno del Dios triuno lleva en secuencia una serie de operaciones y pasos para poder ganarnos a cada uno de nosotros, para hacernos miembros del cuerpo de Cristo que consumarán en la Nueva Jerusalén, sea en el reino milenial. En el caso de los vencedores, diga, yo quiero estar ahí, hermano Oscar, levante la mano, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. O si tenemos que tomar clases de verano en la eternidad futura, donde todos definitivamente seremos constituyentes de esta entidad divino-humana, aleluya, del Dios triuno procesado y consumado, quien ha venido a ser el Espíritu, casado ¿con quién? Casado con su esposa, que es otra iglesia, que es su pueblo redimido, santificado disposicionalmente y que ha venido a ser la contraparte de nuestro Dios procesado en vida, naturaleza, expresión y función, mas no es la deidad. Eso está en Apocalipsis 22, 17, ¿verdad? El espíritu y la novia dicen, ven. Así que en la esfera mística y divina de los cielos, donde no hay tiempo ni espacio, ya eso es una realidad. De hecho, ya Satanás está en el lago de fuego. Recuérdele eso al enemigo. Todos los días, cuando la cosa esté más dura, usted está en su oración intercediendo y de paso le dice de ladito al enemigo, a ti ya te vieron en el lago de fuego. La función nuestra en la tierra como la iglesia es unir los cielos y la tierra para que esa realidad aparezca en esta tierra y la tierra sea limpiada. Los cielos y la tierra sean limpiados de la presencia y de la actividad de Satanás y sus secuaces, hasta que finalmente en el puente del tiempo y del espacio sea echado al lago de fuego. Para eso estamos aquí. Aleluya. Y para eso necesitamos ver este asunto de la impartición divina de la Trinidad divina. ¿Qué es la vida divina? El Dios triuno. La impartición de la Trinidad divina es conforme a ¿qué? A la administración doméstica de Dios. Dentro de esa administración doméstica, cada uno en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tiene una función administrativa.
por el lado de el propósito eterno de Dios y no solamente administrativa como una gerencia o administración, sino administrándose en una impartición divina. Es decir, Él administra y se administra a sí mismo dentro de nosotros, se imparte dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Y la clave de la vida cristiana y de la vida del cuerpo es estar bajo la libre impartición triuna del Dios triuno para que el mover divino se lleve a cabo y también ese mover se lleve a cabo dentro de mi experiencia. En la economía de Dios se tiene que llevar a cabo este mover y consumar su propósito dentro de todos nosotros y obviamente en el entorno de la historia humana que tiene como meollo a todos nosotros en la historia divina. Alabado sea el Señor. Así que es bien importante que esto nosotros lo hablemos al revés y al derecho, como dirían mis tías gallegas y castellanas de allá de la esquina noroeste de Puerto Rico con la eje. Esto lo tenemos que manejar con la punta de los dedos. Este es nuestro himno nacional, esta es nuestra bandera, este es nuestro árbol nacional. La economía de Dios es la impartición del Dios triuno, donde cada uno de ellos en esta pluralidad lleva a cabo acciones administrativas para impartirse dentro de su pueblo escogido para producir el aumento de Cristo. Aleluya, como la iglesia, como la casa, como la vid, como el nuevo hombre, como los candeleros, finalmente la alegoría de las alegorías, como la nueva Jerusalén. ¿Quién lleva a cabo eso? El Dios triuno, en su impartición triuna. Aleluya. Así que hay tres grandes axiomas, decía un hermano por allí. Número uno, nuestro Dios es un Dios de vida. Aleluya. ¿Y qué es la vida? La Trinidad divina es la vida. Ese es el segundo gran punto universal, fundamental que revela la palabra de Dios. Nuestro Dios es triuno. Aleluya. Número uno, nuestro Dios es vida. Es la vida Zoé, es la vida eterna, la vida que no tiene principio ni fin. Nuestro Dios no existe. Nuestro Dios es. Él es. Él es. Y el que le busca tiene que creer que Él es y galardona a los que le buscan. ¿Usted le está buscando esta noche? Esta noche digamos todos juntos, tú eres. Nosotros queremos recibir esta impartición triuno del que es. ¿Por qué? Porque el que le busca, el que busca esa impartición, Él lo galardona. ¿Con qué nos galardona Él? Con Él mismo. Con Él mismo, santificándonos internamente para hacernos su contraparte, para darnos una rica experiencia de la Trinidad Divina y que se pueda forjar en cada uno de nosotros, llevando así, obviamente, la economía de Dios a consumación, a su cumplimiento. Alabado sea el Señor. Así que, uno, nuestro Dios es un Dios de vida, vida Zoé. Aleluya. Y esa vida, según Romanos 8:10, ¿dónde está? En mi espíritu regenerado. Pablo dice en Romanos 8:10 que mi espíritu es Zoé, es vida. La vida buscó en el universo una dirección y se metió. ¿Cuál es el nombre tuyo, querido? El que está de moderador. Juan Carlos Gómez. El Dios triuno en la eternidad pasada, en su impartición triuna, disparó la flecha de la vida y le metió un flechazo al espíritu del hermano Gómez. ¡Aleluya! El Dios triuno llegó allí y llegó a cada uno de nuestros espíritus y está haciendo su morada en nuestros corazones, porque esas son las actividades propias de esta impartición triuna para nuestra experiencia de santificación disposicional. Así que para eso Él es triuno. Y tercero, el tercer principio universal, el tercer axioma, si usted es matemático que revela la Biblia, nuestro Dios es una impartición eterna de vida. Aleluya. Cuando los magos vinieron y pararon en Jerusalén y le preguntaron en la corte del bandido, aquel tipo del anticristo Herodes, que dónde habría de nacer al rey que ellos estaban buscando por la estrella, le citaron Miqueas 5:2.
Si usted hubiese tenido visión y no hubiese sido un muerto ciego religioso, hubiese salido detrás de los magos. Espérate, que el profeta dijo que en tú, Belén Efrata, la más pequeña de todas las familias, de allí saldrá el que será príncipe de tu pueblo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Aleluya! Nuestro Dios es una impartición eterna. Si usted hubiese estado allí en esa corte, hubiese tenido un poquito de visión, espérate que yo me voy detrás de los locos estos que vinieron de allá, porque la palabra profética dice que allí habrá de nacer el Mesías. Y todos conocemos el resultado nefasto del mismo espíritu que vemos hoy día tratando de destruir los niños, la filosofía, el camaleón ideológico de muerte. Yo no quiero hablar mucho de eso, pero es el mismo principio. Este bandido mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Los días de Moisés, cuando iba a nacer, el faraón agobió al pueblo hasta destruir a sus hijos. Pero ese muchachito fue preservado. Y acá fue igual. Aquel fue preservado en Egipto y el ángel le dijo a Josué y a María, agaja los bártulos y se van para Egipto. Y yo te llamo de vuelta cuando esto aclare. Y en ese proceso vino la situación que cumple y vemos el intento de esta fachada, de este ayón del cosmos, tratando de destruir a los escogidos, al pueblo de Dios. Aleluya. Al pueblo de Dios que está siendo configurado a la imagen de este Cristo primogénito resucitado y ascendido, hasta que se produzca una novia de la cual el Señor pueda decir, espérate, que esta se ha preparado. Cuando esa novia aparezca, hermano, el novio inicia la parucía. Entonces sí, que se acabó. El abuso se acabó. Empieza el comienzo de la caída del gobierno humano, que lo único que hace es adorar ídolos, exaltar al hombre caído y rebelarse contra Dios. Señor Jesús. Así que yo necesito para ser parte de esta generación que pueda ser preservada. Hermano Carl, yo necesito mantenerme en el centro de la economía divina, experimentando la impartición divina de la Trinidad de vida para ser parte de ese pueblo, de esa novia que se ha preparado a sí misma y ha sido santificada. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bueno, seguimos leyendo aquí. Yo me voy a mantener en el bosquejo general y más o menos para el día 4 me voy a ir a los dígitas en particular para tocar algunas de las porciones. Aquí se usa esta semana Mateo para darnos diferentes fotos de la Trinidad Divina o del Dios triuno en su impartición triuna. Pero recuerden, esta semana es para grabar en nuestro sistema. Y lo voy a leer como dice aquí. Necesitamos ver que el asunto central de la Biblia es la economía divina con la impartición divina de la Trinidad divina en los creyentes en Cristo, con miras a la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, que consuma en la Nueva Jerusalén la expresión eterna y corporativa del Dios triuno. Si a ustedes le preguntan qué es lo que está haciendo Dios hoy día, usted le tiene que decir eso. Eso es lo que está haciendo Dios. Cualquier cosa, por más buena que parezca, que no sea hablar eso, que no sea vivir bajo esa impartición, va a retrasar la preparación de la novia. Amados, seamos sabios. Satanás no puede sacar al Señor de tu espíritu regenerado, pero te puede distraer de tu espíritu regenerado. Te puede distraer del fluir triuno, de la impartición divina, de la Trinidad divina, para poder santificarte, para poder madurarte, de manera que tú puedas tener peso de cambio dispensacional. ¿O acaso no queremos traer al Señor de vuelta? ¿O acaso no queremos que caiga el gobierno humano? Bueno, hermano, yo le estoy ofreciendo la carretera directa, ¿oyó? Y eso es lo que la palabra del Señor revela. Así que tenemos que ser discipulados, que no es otra cosa que venir a ser ciudadanos ¿de qué? Del reino. Y ahorita vamos a ver eso en Mateo 5, 6 y 7. Aquellos que viven clamando al Señor, Señor, queremos madurar. Señor, hoy te damos el espacio. Señor, mañana por la mañana, Señor, te damos el consentimiento para que tú te impartas en mi corazón, Señor. Yo te doy el permiso. Señor, entra y cambia
metabólicamente, lo que dañó la caída en mi mente, lo que torció la caída en mi voluntad. Señor, lo que hizo deformado por causa de la caída y del veneno de este enemigo en mi parte emotiva. Señor, yo te doy el consentimiento para que tu impartición me reajuste, me corrija, me reconstituya. Señor amado, yo te pido, Señor, que yo aprenda a ser alumbrado por la luz de la vida que consta en mi espíritu maravilloso regenerado cuando cada mañana me torno a ti, Señor, y no tenga mixturas de la luz verdadera con falsas luces de mis conceptos morales y éticos que no tienen que ver nada con la luz de la vida. Señor, depura, purga, reconstruye, sana, endereza mi ser interior con tu impartición triuna, Señor amado. Así que dice la letra A, la economía divina, administración doméstica, esto es un asunto de la casa, aleluya, consistente en impartir algo del no, el mismo. ¿Qué es la economía de la deidad? Usted me tiene que decir, hermano, la Trinidad. ¿Y por qué la Trinidad? Pues porque el Padre lleva operaciones ahí primero, después el Hijo lleva operaciones también, segundo, y al tercero el Espíritu lleva operaciones. ¿Para qué? Para santificarme, hermano. Aleluya. Para hacerme ¿qué? Un hijo de Dios. ¿Y qué más? Para que yo pueda madurar como hijo de Dios. Aleluya. Hasta que llegue a donde? A la plenitud, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, con todo lo que han decidido darle el permiso en esta era al Señor, aunque a veces la cosa está durita. Señor, hermano, para eso es que estamos aquí. Por eso nos abrimos y le damos el permiso al Señor. Oye, hay que pedirle permiso al Señor. Bueno, el Señor busca consagraciones frescas y nuevas. Mire, crujientes. El Señor no es religioso. Imagínese usted cómo empezó a cantar de los cantares. Un romance apasionado. Si me besara con los besos de su boca. El problema es que usted es muy religioso. Usted le da besos al Señor por la mañana, lo dudo. Usted le dice, Señor, yo te deseo. Señor, méteme en las cámaras para tener amores contigo. Aleluya, nuestro Dios es un Dios apasionado. Claro, cuando usted entra a las cámaras se da cuenta que es morena, se da cuenta lo dañadito que está. Y esa es la misericordia del Señor. Tan importante es entrar para ver su belleza y la belleza de la Trinidad Divina en su operación económica y en su esencia, como también es una gran misericordia enterarnos lo suficientemente rápido cuán morenitos somos, cuán dañaditos estamos. Problema de algunos de ustedes que son presumidos, no se han dado duro todavía. Hermano, se lo digo con perdónenme, ¿verdad? Yo se lo dice acá uno que lleva 50 años tratando de vencer cada día. Si no pasamos por grandes fracasos para darnos cuenta de lo presumido que somos y de lo dañadito que estábamos ahí, pero no nos habíamos dado cuenta, el Señor no tiene manera de ganarnos. Así que por diseño el Señor permite muchas cosas en nuestra vida. ¿Dónde nacimos? ¿En qué ciudad estamos? ¿Con quién nos casamos? ¿Los hijos que tenemos? Todo eso ha sido arreglado soberanamente por nuestro Dios de amor. ¿Por qué? Porque Él quiere madurarnos por medio de su impartición triuna. ¿Para qué? Para que en su economía doméstica Él pueda santificarnos y llevarnos por todas las experiencias de la reconstitución dispensacional, subjetiva y personal, que es la santificación, hasta que Él complete esa obra de reconstrucción orgánica en cada uno de nosotros de manera corporativa. Mi consagración es individual, pero es para el equipo, Pues yo, para el equipo. ¿Cuál es el equipo? El cuerpo de Cristo. El equipo tiene una representación en Bogotá, tiene otra en Cali, tiene otra en Caracas, tiene otra en Taipei, tiene otra en San Juan, tiene otra en La Habana, tiene miles de ciudades. El equipo está representado, un solo equipo, un solo cuerpo. ¡Aleluya! Donde el Señor nos está haciendo ¿qué? Donde el Señor nos está haciendo, configurando a la imagen del primogénito Hijo de Dios, como su contraparte femenina. ¿Y cómo? Bueno,
Dice ahí en Cantares 1, tu nombre es como ungüento derramado. Hermano, el Cristo que tenemos está abierto, no es una botella cerrada. Pablo en Corintios se jactaba del Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado por el costado, ¿qué sacó para afuera? Sangre y agua. Ese Cristo que tenemos está abierto, ha sido abierto por la lanza. Así que disponemos de la sangre para la redención judicial y disponemos del agua, disponemos del Espíritu que nos puede santificar disposicionalmente. Y la buscadora descubrió eso desde la patada inicial. Tu nombre es como ungüento derramado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo llamo al Señor, Señor Jesús, cuando yo le digo, Señor Jesús, te amo. Aleluya. El Cristo que ha sido abierto me da su ungüento. Me satura con su elemento internamente. Y claro, Pablo dice en Romanos 8:6 que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que en el instrumento, la aguja está en la zona verde. Yo tengo vida y paz, pero lo que está sucediendo verdaderamente es que el ungüento me está cambiando internamente, me está reconstruyendo internamente. Está poco a poco, según el calendario divino con cada uno de nosotros, y según la investigación que él hace de nuestra condición personal, nos está transformando, madurando poco a poco. ¿Y qué yo puedo hacer con eso? Darle besos al Señor a cada día. Cada mañana decir, mañana por la mañana, Señor, 2022, te doy el permiso. Cada día. Las consagraciones genuinas no son de una vez al mes, cuando me dan un mensaje. ¡Wow! Esa palabra estuvo tan tremenda. Mira para allá, se me para. No, eso no es consagración. Consagración es diaria, es escondida, es pequeña. Es ahí, es la intimidad, es diaria, es darle un besito, es decirle, Señor Jesús, te amo. Qué bueno que cuando invoco tu nombre, como tú eres un Cristo que fuiste abierto en la cruz del Calvario, inmediatamente experimento tu redención, cubriendo, lavándome, experimento el ungüento. Gracias, Señor, que el ungüento está haciendo cosas dentro de mí. Las cosas que quería hacer ya no las hago. El hermano ese que me caía tan sangrigordo, Señor, aunque me tardé 3 años, pero ahora lo amo, Señor, hasta oro intercedo por él. Señor, los otros días hasta lo invité a comer a casa, gloria a Dios. ¿Qué es eso? El ungüento derramado, transformándonos, santificándonos, llevándonos a jugar para el equipo, para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. ¿Y usted sabe por qué? Porque así juega el Dios tríono. Vamos a seguir aquí, que lo vamos a ver claramente. Vamos a verlo aquí. Ok, día 1, yo creo que ya lo tenemos despachado. Todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento respecto a Dios guarda relación con la impartición divina para la economía divina. De ahora en adelante, yo quiero que usted desayune, almuerce y cene Dios triuno. Usted vea Dios triuno hasta en la sopa de letras. Mira el Dios triuno ahí. Que esto se convierta en una visión que gobierne nuestra manera de practicar la vida cristiana y de entender la verdad. Recuerden los pasos. Yo se los repito siempre. Número 1, leer regularmente la palabra de Dios. Número 2, estudiar la palabra de Dios con la ayuda, mire, con el ministerio. Mire lo marcadito ahí. Eso no es para darme. Es que yo también necesito la verdad, hermano. ¿Para qué? Para que la despensa mental esté llena de la verdad como conocimiento. Compra la verdad. Tiene que comprarla, hermano. ¿Cuántos de ustedes son adultos jóvenes ahí de más o menos 30 años para abajo? Levante la mano. Vamos a tirarlos a todos al medio. De 30 años para abajo. Déjame hacer un recorrido aquí, ¿no? O sea, le subo un poquito, 35. Lo estoy tirando todos al medio. Gloria a Dios. Mire, hermano querido, se tiene que meter la verdad al casco. Tiene que comprar la palabra del Señor. Tiene que meterse en el ministerio. Tiene que estudiar la verdad. Desde hoy, 25 años mínimo, día y noche, metido en la verdad, comprando la verdad. Segundo paso. Tercer paso, comerme la palabra, digerirla, asimilarla. ¿Por qué? Porque ahí entonces toco la impartición triuna y eso produce cambio metabólico, eso santifica, eso reconstruye mis partes internas y trae nueva revelación. No solamente de lo hermoso que Él es en su Trinidad preciosa, sino cuán dañadito yo estaba.
en esto, en lo otro. Y hay cosas que Dios no toca en la vida cristiana suya, no la va a tocar hasta de aquí a 5 años, porque no está listo todavía para eso. Usted simplemente dele el consentimiento diario al Señor. Pero un buen día, en algún momento, en alguna situación que parece que se cayó el mundo, se desmoronó todo, no se asuste. No fue que el diablo vino y lo tentó y cayó. No, no. Eso fue permitido por el Señor para demoler cierta parte de su constitución interna, para entonces él poder meter el ungüento y reconstruirla y sanarla. Aleluya. Y eso nos hace no solamente temer y amar al Señor, nos hace ser empáticos con los hermanos. Tanto que yo hablaba, tanto que yo juzgaba, criticaba a Raimundo y a todo el mundo, Señor, y ahora mira para allá. Me caí de lleno, se me fue un canto. Y el Señor te dice, gloria a Dios, eso era lo que quería, sacar ese canto que tenías atravesado ahí, porque yo no tenía manera de llenarte con mi riqueza. You were full of it, dicen en inglés. Estabas tan lleno que yo tengo todas las cosas mías como el Dios triuno preparadas y listas para reconstituirte con mi vida, pero tú estabas lleno y tú sabías y tú sabes y tú entiendes y no hay nadie que te explique. Pues mijo, te dejé bajar la cuesta y vino esta situación para quebrantarte, para mostrarte que eso estaba lleno de otra cosa que parecía ser yo, pero no era yo. Hermanos, ¿cuántos hemos tenido esa experiencia? Yo no puedo levantar las piernas porque no puedo. Todos necesitamos ese tipo de experiencia. La iglesia vencedora, aleluya, se edifica con esos creyentes, los que cada día le dan el consentimiento al Señor y le dicen, Señor, yo necesito mi porción hoy de tu impartición triuna. Señor, quiero descubrir lo hermoso que tú eres en tu preciosa Trinidad, Señor, y también ir descubriendo para mi salvación y para evitarme trato adicional, lo malito y lo dobladito que estaba en esto, en lo otro y en aquello. Señor Jesús, que podamos tener esa experiencia. Así que la Biblia entera fue escrita conforme a la visión rectora de que el Dios triuno está para forjarse en su pueblo escogido a fin de saturarnos con la Trinidad divina, con el Padre como fuente, el Hijo como grosura y el Espíritu como río. Y de hecho, en el primer día, ese salmo precioso se utiliza como una base para demostrarnos que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, está estructurada, revela la Trinidad divina en su impartición divina para cumplir la economía divina. ¡Aleluya! Y ahí en el Salmo 36, ¿qué tenemos? Tenemos aleluya, tenemos la grosura que representa al Hijo que ha sido procesado, las ofrendas cuando se mataban, ¿verdad? Las ofrendas para las diferentes ofrendas y sacrificios que se ofrecían en el altar de bronce. La grosura era la mejor parte de los cortes de esos animales. Cuando se quemaba, producía un olor muy agradable, muy rico, que era un olor, la grosura representa la hermosura de la muerte gloriosa de nuestro Cristo Redentor, que es como olor de grosura para darle tal olor al Padre en su determinación. Hermano Oscar se quedó sin audio. ¿Ya? ¿Ahora me oyen? Estaba en la grosura, gloria al Señor. ¡Aleluya! Así que cuando tocamos la grosura, yo no sé a qué lo haré semejante. Tal vez bueno usar un ejemplo un poquito más. Yo no sé, algunos de ustedes, una vez estando en Cali, me llevaron a un sitio donde estaban cocinando lechón, cerdo. Aquí se hace mucho. Hay una ruta del lechón. Cuando usted pasa por ahí, usted quiere flotar con los aromas tan ricos de la grosura, ¿verdad? Cuando se cocina, se producen las diferentes partes. La grosura representa al Hijo en su satisfacción al Padre, en la voluntad eterna que tenía que ver con la redención eterna que Él obtuvo para nosotros.
Entonces se nos dice ahí que se nos presenta el río como el río que riega la ciudad, indicando obviamente el fluir del Dios triuno que se mueve para alcanzarnos como el río en la comunión. Y finalmente el salmista dice, y en tu luz veremos la luz, refiriéndose al Padre como la fuente de luz, quien al impartirse en nosotros y forjarse en nosotros, nos permite tener la visión espiritual para conocer la verdadera realidad interna de los asuntos. Cuando el salmista dice en tu luz, veremos la luz, lo que está diciendo es que la visión de la experiencia de la Trinidad Divina, al forjarse en nosotros y juzgarnos inclusive, produce en nosotros una capacidad de discernimiento para poder olfatear, para poder ser alumbrados, para poder considerar y juzgar lo que está detrás de las cosas o de los hechos como se nos presentan. En otras palabras, conocemos lo que está detrás de las palabras y no somos engañados o no dependemos meramente de un conocimiento objetivo de la cosa. Hermano, ¿y esto es así o es acá? ¿Y el que hizo esto, lo hizo, este fue el que lo hizo malo o este fue el que lo hizo bueno? Si yo me porto bien, Dios me bendice, ¿verdad, hermano? Y si no me porto bien, Dios no me bendice, ¿verdad? Ese es el concepto superficial de la mentalidad comercial. Pero el creyente que está experimentando la impartición del Dios triuno experimenta la luz, pero también se da cuenta. Es juzgado por la luz. Y eso le da esa capacidad de poder ver la luz en la luz. Poder conocer la verdadera circunstancia interna de los eventos y situaciones. Pero usted dirá ahora, o sea, que ahora yo tengo la capacidad. No, eso es para usted. La luz primero tiene que juzgar a uno. La luz y el bronce, el fuego de los 7 ojos es para quemarnos a nosotros, para exponer las cosas que necesitan ser juzgadas. Y sin caer en introspección, todo creyente maduro debe tener una actitud de juicio propio. Señor, lo digo, no somos explayados. No, porque no, Señor, ahí están los hermanos. Señor, yo tengo este sentir, pero no tiembla, Señor. ¿Tú quieres que yo diga eso? Señor, tú estás hablando en mi hablar. Si yo dijera eso, Señor, si yo oro esto, usted dirá, pero ¿y por qué tanta complicación? Porque en la constitución del reino de los cielos, en Mateo 5, 6 y 7 es así, hermano. Ese es el vivir de los discípulos, justo y estricto con uno, pero misericordioso y compasivo con otro. ¿Por qué? Porque usted está experimentando la luz, la circunstancia de la luz. No solamente lo alumbra usted en lo que está torcido, sino que le permite discernir lo que está detrás de las situaciones y de los eventos, sobre todo aquellos que se nos traen con muchos argumentos, correcto, incorrecto, sí o no, bien o mal. No, aquí la luz alumbra, la luz juzga y la luz nos deja ver la verdadera situación detrás de los asuntos. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a seguir aquí con las diferentes porciones. Estoy en el ejemplo del Salmo. El día 2 se abunda sobre este asunto en el ejemplo de Juan 4:14, que también se refleja en Juan 7, que es el ministerio del Señor Jesús, donde Él nos indica que el que beba del agua que Él nos da, tendrá en él una fuente que salta para vida eterna. Y la palabra griega ahí para es dentro de y para llegar a ser eso. Así que lo que nos está dando aquí, utilizando Juan 4, que también se repite en Juan 7, es que en esta Trinidad, en esta actividad de la pluralidad dentro del Padre, de la Trinidad, el Padre es el origen como la fuente, el Hijo es la expresión como el manantial y el Espíritu transmite como el fluir. Y lo que significa que la fuente gushes up, salta para vida eterna, es que la fuente
o el fluir del río de vida es lo que nos mete en la Nueva Jerusalén, haciéndonos la Nueva Jerusalén, haciéndonos la ciudad de oro, perlas y piedras preciosas. ¿Qué es lo que nos revela Apocalipsis 21? La novia que desciende del cielo en la ciudad. No es que la novia desciende para estar en la ciudad, sino que la novia es la ciudad, porque es la gran alegoría final de la Biblia. La novia es de oro, perlas y piedras preciosas, lo que indica que está constituida con la naturaleza divina del Padre. Aleluya, ha experimentado el proceso de la regeneración con la vida de la perla, que la mete dentro de la experiencia de la Trinidad Divina, y ha experimentado el proceso transformador que la hace piedras preciosas. Que es lo mismo que vemos en Cantares 1, cuando los colaboradores del Señor adornan a la buscadora con collar de oro, con tachonados de plata, indicando obviamente la obra transformadora del Dios triuno para constituirnos en la Nueva Jerusalén desde nuestro interior, desde nuestro espíritu. Si usted examina el Nuevo Testamento y se recuerda cuando el apóstol Pablo se presenta a tratar con la iglesia en Corinto, y gracias a Dios que la iglesia en Corinto está en la Biblia, una iglesia bien típica con muchos problemas y situaciones. Y el apóstol Pablo le dice a ellos: yo no quise hablar entre ustedes otra cosa que no fuera sino Cristo y este crucificado. Alabado sea el Señor, tenemos el Cristo crucificado, porque si no está crucificado no tenemos sangre ni tenemos agua. Pero el agua, cuando fluye, como vemos en la tipología, tanto en Génesis como en Apocalipsis, allí en el huerto donde estaba el río fluyendo, tenemos el oro, el bedelio y el ónice. Y después de eso, en Génesis capítulo 2, el hombre fue puesto en sueño profundo, de su costado se sacó la costilla y con la costilla se edificó Eva, que sale de él para volver a él, haciendo esta pareja universal. Ese es la lente de la verdad vista en Génesis 2, pero en Apocalipsis 21-22 tenemos la ciudad donde fluye el río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero, y esta ciudad es una constitución del oro de la naturaleza divina del Padre, con las perlas que representa la obra generadora, que es la vida que se ha metido en nuestro espíritu, y a partir de esa vida, la operación transformadora del espíritu para producir las piedras preciosas. Y recordemos que producir piedras preciosas requiere tiempo, profundidad y temperatura. Todo el que esté en el tiempo, la profundidad y la temperatura, amado, no se producen. De carbón no se saca, no se pueden producir los minerales a menos que no tengamos el trato soberano del Dios triuno externamente para demolernos, y la impartición divina por dentro a partir de nuestro espíritu para reconstituirnos y hacernos materiales, edificables en esta ciudad de vida, en esta ciudad de agua, porque el río de vida fluye desde el trono. Por eso siempre a mí me gusta tanto Apocalipsis 22-17, el 14 nos habla de la redención judicial. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, pero en el Apocalipsis 22-17 el espíritu y la novia dicen ven, y nos da tres condiciones. Número uno, todo el que oiga la palabra del Señor. Esta noche estamos oyendo la palabra del Señor y la vamos a hablar también. Todo aquel que tiene sed. ¿Y por qué tiene sed? Porque a uno y al otro lado, porque el río de la vida que sale del trono es el único que puede saciar nuestra sed espiritual interna. ¿Y qué hay donde está el río? El árbol de la vida. Donde está el río, a uno y a otro lado, está el árbol de la vida. Y la tercera condición es que todo aquel que escucha, todo aquel que tiene sed y todo aquel que quiere. Hermano querido, usted quiere, aunque le duela todo, aunque esté pasando por la situación que sea,
todos tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Señor, yo te quiero a ti. Y cuando estamos en esa condición de beber del río de agua de vida, sobre la base de Apocalipsis 22:14, habiendo lavado nuestras ropas, de una vez y para siempre, Cristo llevó a cabo esa obra en la cruz del Calvario, según Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Entonces, espontáneamente, estamos en esa condición sujetos al trono de Dios, porque el río sale del trono de Dios y del Cordero. Sabemos espontáneamente que estamos bajo el encabezamiento porque estamos bebiendo del río de agua de vida y estamos comiendo del árbol de vida que está allí. Esa es la voluntad de Dios en su impartición triunfal. Vamos a ver los ejemplos en Mateo, porque en esta compilación particular del ministerio usa varios ejemplos del libro de Mateo para ver, y lo voy a leer aquí, con base en la visión rectora. Estoy en el día 3 y está por día. De la economía divina con la impartición divina de la Trinidad divina, podemos ver la Trinidad divina en el mover divino en nuestra experiencia en el libro de Mateo, Y yo voy a brincar ahora del bosquejo, me voy a ir a los días para leer, citar directo de las porciones en la compilación de los días en particular, para que podamos ver para poder ver en las diferentes porciones la operación de la Trinidad Divina, por ejemplo, en la concepción del Señor, en el bautismo del Señor, en la oración constitucional del reino en Mateo 6, y finalmente en la revelación histórica en Mateo 28, 19, ya finalmente de la Trinidad Divina, que es asociada en Mateo 28 y 19 a ir a las naciones a ser discípulos. ¿Y qué son discípulos? Ciudadanos adecuados del reino de los cielos. En el día 3 vemos entonces al Dios triuno envuelto en la concepción divina del Señor Jesucristo. Dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, se refiere al Padre, te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá, o la cosa santa que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos claramente al Dios triuno. En la versión de Mateo 1:20 dice, lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Así que esencialmente en su constitución, en esta constitución dual que hace del primer Dios hombre ser el Dios eterno y el hombre completo, él fue concebido esencialmente del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando el Señor dijo en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que tener bien claro que el espíritu que se fue de él, el espíritu económico que recibió en su bautismo, pero el espíritu de su esencia para su concepción, para su existencia como el Dios hombre, no, porque esa era la esencia misma de su ser como el hijo de Dios encarnado. Así que eso significa que durante las 3 horas de 12 a 3 en que el Señor Jesucristo llevó a cabo la redención judicial a favor nuestra, hermano, él se ofreció a sí mismo por el espíritu de la concepción divina, por el Espíritu Santo, que en Hebreos capítulo 9 se le llama el Espíritu Eterno. Hebreos capítulo 9 dice que él obtuvo una redención eterna porque se ofreció por el Espíritu Eterno. Redención eterna en griego es aionios lutrosis. No se asuste con el término. Y el Espíritu Eterno es aionios pneuma. ¿Por qué nuestra salvación es eterna y el paquete incluye la liberación de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hermano Edgar? Porque el que se ofreció llevó a cabo esa acción, esa operación del segundo de la Trinidad
en su función como redentor, la llevó a cabo por el Espíritu eterno. ¡Aleluya! Usted tiene que decir ahora, sufre Satanás. No hay diablo que pueda desregenerarlo a usted de haber sido nacido por el Espíritu Santo. Ahora, si usted se ocupa de otras cosas que no son las que dicta la constitución del reino de los cielos, el Señor se queda ahí como una semilla aprisionado en su espíritu. Señor Jesús. Pero yo estoy orando para que eso no suceda. Yo quiero ser en usted la piedrita en el zapato, molestándolo todo el tiempo. Señor, yo quiero ser un discípulo del reino. Yo quiero ocuparme de disfrutarte en tu partición triuna como el Espíritu eterno. Aleluya. Pero vamos a leer un poquito aquí. Yo creo que ya la idea está clara, pero es lindo, ¿verdad que esto es hermoso? Dice aquí, Lucas 1:35, un versículo que trata la concepción divina del Señor Jesús. Estamos hablando aquí nada más y nada menos de la concepción divina del Señor Jesús, de nuestro Dios en su humanidad. En esta concepción divina se revela la Trinidad divina. Lucas dice que el Espíritu Santo viene sobre María. El Altísimo Dios el Padre cubre a María con su sombra y la cosa santa, que así fue como le dijeron en Los Ángeles cuando vieron la cosa santa, es el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos ahí? Al Dios triuno involucrado en la concepción del Salvador hombre. Y ya yo les di ahí, le tiré ahí, ¿verdad? El adelanto, que él se ofreció en la cruz del Calvario por ese espíritu de su concepción divina. Y Pablo, en Hebreos capítulo 9, dice que fue por el Espíritu eterno. Por lo tanto, el estatus de nuestra redención, la calidad, la cantidad de nuestra redención es eterna, es eterna. Gloria al Señor. Dígame amén. Dígame amén. Es eterna. Bien. Dígaselo usted, es eterna. Amén, amén, eterna. Es eterna. Hermano, ¿y qué pasa? Amén. Y me ensucio. Aleluya. Es eterna. Pero bien sucio. Yo te voy a decir, Él cubrió todos los pecados tuyos, pasado, presente y futuro. ¿Y qué hago, hermano? ¿Qué puedes hacer? Identificarte con su redención. Dice Él que ya Él te redimió de una vez y para siempre. Es más, la novia esa que aparece en Apocalipsis 22:17 diciéndote a ti mismo en el puente del tiempo y del espacio que venga, eres tú mismo ya procesado en la eternidad. Gloria a Dios. Qué clase de salvación, hermano. Así que, ¿qué debemos hacer? Recuerden las dos palabras. Yo voy a seguir con esta matraca con ustedes hasta que me boten de aquí. Hacemos metanoeo y homologeo. Nos arrepentimos, nos tornamos a nuestro espíritu regenerado y la luz alumbra. La luz, mire, la luz de la vida, el neuma eterno que está instalado ahí lo alumbra. Y la luz viene y pasa por su conciencia. Es más, pasa por la conciencia antes de que usted se arrepienta. Es más, hasta disfruta al Señor sabiendo que está sucio con ese asunto pendiente. Usted no ha tenido esa experiencia. Este Señor es tan glorioso, tan amoroso con nosotros. Él te alumbra y te dice, pero y la luz alumbra y pasa por la conciencia y el novio te dice esto y lo otro y la luz va directa a las manchas y a las arrugas que tienen que ser confesadas porque la conciencia la registró. ¿Y qué usted hace? ¿Baja al Señor para que se trepe de nuevo en la cruz del Calvario? ¡No! Eso ya fue hecho de una vez y para siempre. Usted se abraza al crucificado. Usted se identifica con él. Y le dice, Señor, aunque yo soy una pelota de carne y soy infiel, tú permaneces siempre fiel. Tu redención está dispuesta para mí. Señor, bajo el alumbrar de la luz, entonces, homologeo. Le llamamos a eso como el espíritu que alumbra nuestro pecado le llama. Señor, yo pongo mis manos sobre ti, como mi ofrenda redentora eternamente efectiva. Y sí, Señor, eso que yo le dije a la hermana es injusto. Eso que yo pensé, sí, Señor, es como tú le llamas. Es pecado, es injusticia, es inicuo, Señor. Sí, Señor, eso que me estás alumbrando. Sí, Señor, tan pronto termine de mis amores contigo, voy a llamar a mi hermana y pedirle perdón, sin reclamar nada más. Señor Jesús, ¿qué clase de salvación experimentamos?
no hay ninguna razón, hermano, para no volver a la casa. El que nos hace volver en sí, el que nos carga en sus hombros, el que nos barre, como la mujer barriendo. La hermana María está por allá, pero no hay esa mujer es lo más limpio que hay. Cuando la hermana María dice que vamos a limpiar esta casa, yo me tiro por las ventanas para afuera. Eso viene la higiene total. Gloria al Señor. Aleluya. Yo le doy tantas gracias a Dios por la hermana querida, por la hermana querida que el Señor me dio. Pero la mujer en Lucas 15 barriendo es 20 veces peor. Barre y alumbra con la palabra. Barre y barre. A veces hay un sucito por la esquina y la mujer está barriendo y barriendo. Y tu Señor, suéltame. Y el Señor, no te voy a soltar. Señor, es que ya lo dijo primero. Tú tienes que, hasta que la luz alumbra y te alumbra con la palabra. Entonces, te vas y le pide perdón. Y entonces el novio dice, ok, ahora sí. Ahora tienes comunión libre. Ahora yo estoy contento contigo. ¡Aleluya! ¡Qué clase de salvación, amado! ¡Qué clase de salvación! Pero, hermano, eso se cultiva diariamente. El disfrute de la impartición triuna tiene que ser diariamente. Por lo menos diariamente tiene que ser. Para no decir 3 veces al día, 4 veces al día. Tenemos tantas maneras de volver al fluir. Así que aquí tenemos al Dios triuno envuelto en la concepción divina del Señor. Aleluya, wonderful, como dirían allá en el difícil. Después tenemos, vamos a seguir aquí, ya me queda poco, ya tengo que ir cerrando. Tenemos Mateo 3, 16, 17, donde de nuevo vemos la triada divina. Vemos al Padre hablando de los cielos, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Vemos al Espíritu Santo, económico, espíritu. Ahí lo que tenemos es el viento, no es el aliento es interno. Ahí tenemos el espíritu de poder y autoridad, que sabemos que después lanzó al Señor a su prueba en el desierto por 40 días donde él ayunó, ¿cierto? Pero aquí vemos entonces la triada divina, la vemos de manera coexistente. Aquí vamos a empezar a ponernos un poquito técnico. Y yo quiero que presten bien. Los tres, la pluralidad en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, coexisten simultáneamente desde la eternidad pasada a través del puente del tiempo y hacia la eternidad futura. Hay una coexistencia. Por lo tanto, hay pluralidad en la deidad. La palabra técnica en griego para eso es hipóstasis. En latín se tradujo personae. Personae. Problema con usar demasiado 3 personas es que nos puede meter en una herejía que se llama el triteísmo. El triteísmo, donde vemos las distinciones entre en la pluralidad de la deidad, pero los separamos. El Padre separado del Hijo y el Padre separado del Espíritu, y eso no es lo que la Biblia revela. Pero vamos a empezar con la coexistencia. Aquí vemos los 3 del Dios triuno coexistiendo simultáneamente para que se diera la unción o el ungüento del Espíritu para que el Señor pudiese empezar su oficio en su ministerio en la etapa de encarnación. Dice, en tiempos antiguos los reyes y sacerdotes debían ser ungidos para asumir su oficio. Así que si usted no sabía la importancia del ungir, es porque esa era la práctica. La acción de ungirlo era la confirmación de su nombramiento. Así que el Espíritu unge y el Padre confirma, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Este es el Hijo de mi placer. Y en su ministerio, en su etapa de encarnación, él está siendo ungido económicamente para llevar a cabo mi voluntad. ¿Acaso no fue esa la manera en que el Hijo vivió? Vivió hablando las palabras del Padre, cumpliendo la voluntad del Padre y siendo la expresión del Padre. Y él testificó, el Padre y yo, uno somos.
Y cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dijo, tanto tiempo que estamos buscando. Estoy contigo, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Eso es coinherencia. Es decir, que los tres que coexisten desde la eternidad a la eternidad lo hacen uno dentro del otro. Así que en la deidad, en la pluralidad de la deidad, tenemos coexistencia en coinherencia. La coexistencia nos permite preservar la realidad de que en la Trinidad Divina hay pluralidad, hay tres hipóstasis, usando la palabra en latín y personae. Pero el hecho de que moren uno dentro del otro nos balancea para preservar el aspecto de la unicidad, de que nuestro Dios es uno. Bueno, Él es triuno, uno en esencia, pero hay tres hipóstasis o tres personas o tres, hay pluralidad en la deidad y cada uno dentro de la deidad, cuando se revela el nombre histórico es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una función administrativa en la economía divina de Dios. ¡Aleluya! Así que vamos a recordarnos. Aquí en Mateo 3:17, ¿qué vemos? Vemos la coexistencia simultánea de esta pluralidad que existe en la deidad. Amén. Y vemos obviamente que él fue ungido para comenzar su oficio, su ministerio, un ministerio donde él vivió por el Padre, por la vida del Padre, expresando al Padre y en incorporación o coinherencia con el Padre. Aleluya, gloria al Señor. Y con eso termina ese día. Esto demuestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen simultáneamente. Tenemos la coexistencia ahí. Vamos entonces a Mateo 6, 9, 10 y 13, donde dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Recuerden, esta es la oración de los discípulos. Es la oración constitucional de los discípulos en la realidad del vivir de los ciudadanos del reino, como se revela en Mateo 5, 6 y 7. Y para usted poder vivir esa clase de vivir, Dios tiene que ser su papá, su padre. Por eso la oración comienza, Padre nuestro. ¿Se recuerda cuando el Señor resucitó? ¿Quién estaba allí con las lágrimas? ¿Quién estaba allí en el jardín? Después que Pedro y Juan se fueron corriendo, ¿quién se quedó allí? Llorando allí. La palabra en griego dice que no estaba llorando, estaba gritando de sufrimiento. ¿Quién se quedó? Vamos a ver, hermana. ¿Quién se quedó? Se quedó una hermana. Se quedó una hermana. Los hermanos somos cabezones, intelectuales, pero que mucho metemos la pata. Dios mío, sálvanos, Jehová. Por eso el Señor las tiene a ustedes, queridas hermanas preciosas. María se quedó llorando allí y vio al Señor y se creía que era el encargado del huerto y le reclamó por el cuerpo del Señor. Tal vez doctrinalmente eso está muy correcto, porque el Señor iba a resucitar, ¿verdad? Esa es la verdad técnica. Pero en su resurrección, el Señor Jesucristo se le apareció esa mujer persistente. El que le busca tiene que creer que Él es y que galardona a los que le buscan. Pues ahí está el galardón de María. Aleluya. Ahí está el galardón de esa mujer. El Señor paró la comitiva en ascenso a los cielos para presentarse en la frescura al Padre, pero como era medio colombiana, le iba a dar los besos y los abrazos y el Señor le dijo, no me toques todavía. Era medio caribeña, puertorra, tenía mezcla de Cuba, Puerto Rico y Colombia. Iba rápido a dar besos y abrazos y no me toques todavía, que no he subido. ¿A quién? ¿A quién le dijo el Señor a través de María? ¿A quién le dijo?
Vete Padre. y dile a quién, a mis hermanos, que subo a quién. Amén. Ve ¿A mi y Dios? dile a mis ¿A Jehová? hermanos que ¿Qué subo le a mi dijo? Padre y a vuestro mi Padre, papito y a a mi tu Dios. papito. Somos hijos del mismo Dios. ¡Aleluya! Tenemos la misma vida. Así que eso es lo que dice Mateo 6. Señor dijo, Padre nuestro, nosotros somos los únicos seres en este universo que le podemos decir a nuestro Dios, papá, papito, tú eres mi padre, yo tengo tu vida. Gloria al Señor. Así que en la oración del reino, primer asunto, la santificación. Tenemos el nombre, tenemos aquí tres cosas. Tenemos el nombre, tenemos el reino y tenemos la voluntad. Esos tres asuntos. Esa es la oración del reino. Esa es la oración de los discípulos en el reino de los cielos. Padre, santifícanos. Recuerda, la santificación viene en tres pasos. La santificación que nos convenció de pecado, la santificación producto de la redención judicial que se nos imputó gratuitamente al creer en el Señor, y la santificación disposicional de experimentar esta impartición triuna cada día. Recuerden, Efesios capítulo 1, la santificación es el procedimiento, la meta es la plena filiación, según Efesios 1 y Romanos 8, 23. Recuerden lo que les decía al principio, Señor, este año 2022, la oración, Señor, yo quiero madurar. Señor, queremos madurar. No queremos quedarnos niños, queremos madurar. Señor, si estamos experimentando todas estas situaciones, Señor, es porque tú quieres que maduremos. Tú quieres obtener una novia. Señor, sácanos de cualquier otra distracción, como tu testimonio allí donde estamos, allí en la ciudad donde somos tu testimonio. Así que, Padre nuestro que está en los cielos, santificación, después el reino. El reino es un asunto del Hijo. El Rey semilla se ha sembrado en mi espíritu, pero Él necesita obtener nuestro corazón por medio de yo darle el consentimiento diario para que Él se extienda como el Rey semilla y eche fuera a todos los demás reyes y naciones que pululan en nuestro corazón. Él haga su hogar en nuestro corazón. Y su voluntad, como se hace en el cielo como en la tierra, es un asunto del Espíritu. El Espíritu es enviado desde el trono para ejecutar la voluntad de Dios en toda la tierra. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos del reino oramos estas oraciones como hijos del reino. Señor, cierra la brecha. Saca al enemigo de los aires. Saca los elementos del enemigo que todavía operan internamente dentro de mi corazón. Venga tu reino fuera y venga tu reino dentro. Señor, establece tu voluntad perfecta dentro de nuestros corazones. Eso es un asunto del Espíritu operando en nosotros como la impartición del Dios triuno. Y después dice el 6:13, no nos metas en tentación, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ya vimos que el reino es un asunto del Hijo, haciendo el Rey semilla, creciéndose en nuestro corazón para poder llevar a cabo sus actividades reales y hacernos correyes juntamente con Él para poder correinar con Él durante el reino milenial, es decir, en la próxima era. Yo quiero ser parte de eso, Señor, Señor Jesús. Señor, haz tu hogar en nuestro corazón. Así que Él termina, porque tuyo es el reino, el poder. El poder es un asunto del Espíritu. El Espíritu viene a nosotros como el viento y entra dentro de nosotros como el aliento. Él nos reviste por fuera con poder y autoridad, así como el Señor fue ungido, y también nos llena internamente para rebosar con esta salvación, con esta impartición que poco a poco nos santifica disposicionalmente, arreglando, ordenando, corrigiendo, reconstruyendo, reconstituyendo mi mente, mi voluntad y mi emoción. Gloria al Señor, para hacerla un hogar cómodo para Él. Y finalmente, la gloria. ¿De quién es la gloria? Del Padre Dios. Y el ministerio nos dice ahí que esta oración comienza con papá y termina con papá. Termina con el Padre en su gloria. ¿Qué es la gloria? La Amén. Gloria en la Biblia es Dios expresado. Y a los hijos de Dios, como el Señor tuvo, se les ha dado el derecho de expresar a Dios en la carne. Ese es nuestro privilegio, al punto que en la parucía del Señor, este cuerpo de vergüenza será transfigurado para ser hecho igual al cuerpo de la gloria.
de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo de la vieja creación que él llevó a la cruz del Calvario para obtener la redención judicial, en la resurrección fue solidificado, fue designado entre la filiación divina, fue hecho Dios en vida y en expresión. Y nosotros estamos en el mismo camino. Este Espíritu nos está santificando con la impartición triuna, de manera que el Señor está estableciendo su reino en nuestros corazones. Y finalmente, cuando se teleyó, se complete esta santificación completa, nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Para qué? Para hacer una exhibición colectiva, eso es la Nueva Jerusalén, del femenino de nuestro amado novio, quien es Cristo, el primogénito y ascendido, quien es a su vez la corporificación en un cuerpo humano de la hermosa Trinidad divina. ¿Vieron ese relevo de gloria? Y usted y yo somos portadores de esta vida para que esa gloria sea exhibida en la humanidad que ha sido divinizada, teniendo a Cristo como cabeza. Y cuando todo eso se consume, dice Pablo allí por allá por Corintios, que el Hijo le devolverá el reino al Padre. La misión ha sido cumplida. Aleluya. El Hijo ha sido agrandado en la ciudad de oro, perlas y piedras preciosas. Y entramos entonces a la eternidad futura. Y la ciudad tendrá la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, vamos entonces, ya estamos terminando, ya estamos finishing here. Aleluya. Hay unas porciones muy hermosas, deben disfrutarlas con respecto a nuestra oración constitucional del reino. Mi única carga, amados preciosos, cada mañana, Señor, te damos el consentimiento a tu impartición divina. Señor, triuna, queremos que tú nos reconstituyas contigo mismo. Tenemos entonces Mateo 12:28, es otra ilustración donde el Señor muestra la hermosura de la Trinidad divina. Él, como el Hijo, echa los demonios fuera por el Espíritu de Dios y testifica que eso es el reino de Dios llegando. Cuando el Dios triuno opera aquí, vemos entonces la coexistencia operando, es decir, el Hijo ejecuta el echar fuera a los demonios, pero lo hace para la gloria de Dios, porque lo que viene, lo que se manifiesta es el reino de Dios y lo hace por el Espíritu de Dios. Así que aquí vemos la unidad de la Trinidad divina en sus acciones económicas. ¿Ok? Vemos el aspecto de la coexistencia. Cuando Dios es uno en sus acciones económicas. Y esta acción del Hijo por el Espíritu para la venida y la gloria del reino de Dios, operando, nos muestra que en esa coexistencia existe tal colaboración unánime. Es decir, yo no hago las cosas por mí mismo y para mí mismo, las hago por otro para la gloria de otro. Esa es la naturaleza esencial de la unidad que vivimos y que practicamos. Y Pablo lo expresó en Efesios, diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. ¿No es eso hermoso, hermano? Cuando la iglesia y cuando los creyentes sirven, laboran juntos de esa manera, eso no es otra cosa sino que una expresión aumentada de eso que aparece ahí en Mateo 12. La operación en unanimidad, en unidad de los tres del Dios triuno para traer el reino de Dios a la tierra. Así que cuando nosotros hablamos de guardar la unidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, hermano. Por eso Pablo en Efesios
Amarra la unidad con las virtudes cristianas. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, soportando, amando, cargándonos los unos a los otros. Esa es la expresión agrandada de la unidad que consta en la hermosa Trinidad divina. ¿Cómo? Después de haber escuchado estas palabras, yo osaría dañar la unidad del cuerpo de Cristo, hermano. ¿Cómo yo practicaría cualquier cosa que ofenda tal unidad como se expresa en Efesios y aquí en Mateo 12? Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Juan 14:10 nos trae el otro concepto importante, que es la coinherencia. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Fíjense que aquí el Señor está hablando de otra característica de nuestro Dios en su Trinidad, que es el aspecto de la coinherencia. Por un lado, hay pluralidad en la deidad. Los tres del Dios triuno coexisten simultáneamente. Los tres son Dios, los tres son santos y los tres son eternos y coexisten desde la eternidad pasada a través del puente de tiempo y en la eternidad futura. Pero aquí está el otro aspecto. El aspecto de la coexistencia nos permite salvaguardar la existencia de tres hipóstasis, es decir, de pluralidad en la deidad simultánea. ¿Ve? Y eso es muy importante porque eso es un antídoto, eso es una vacuna contra la herejía del modalismo. El modalismo simplemente dice que Dios es tan uno, es uno, pero no hay pluralidad en la deidad, sino lo que hay son tres disfraces diferentes. Primero aparece el Padre, es como una obra de tres capítulos, como una obra de tres actos. El primero aparece el Padre, Dios se pone el vestido del Padre, aparece, sale el Padre, después se pone el disfraz del Hijo, aparece, sale y después se pone el disfraz del Espíritu. Eso se llama modalismo. Y eso definitivamente no es lo que revela la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que hay una coexistencia de las hipóstasis, de la pluralidad en la deidad. Ahora bien, para preservar el asunto del uno en la deidad, tenemos la coinherencia. Hay coexistencia, pero es uno dentro del otro. De manera que cuando usted ve a Dios, ¿qué ve? Un solo Dios. ¿Por qué? Porque uno está dentro del otro. Y eso es lo que revela Juan 14:10. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Coinherencia. Mateo 12:28, coexistencia. Así que bien seguro afirmar de la siguiente manera: existe pluralidad en la deidad, en la hermosa Trinidad divina, los tres coexisten simultáneamente, los tres son Dios, pero lo hacen en coinherencia. Así que cuando el Hijo, por ejemplo, llevó a cabo la redención judicial en la cruz del Calvario, ¿estaba allí el Padre y el Espíritu? Claro que sí, que tenían que estar ahí. De hecho, dice que se ofreció por el Espíritu Eterno y fue concebido del Padre. Pero lo apropiado es decir que quien llevó la redención judicial a cabo fue el segundo del Dios triuno, ¿cierto? Él fue el que llevó. De la misma manera que es adecuado decir, conforme a Efesios capítulo 1, que quien nos bendijo con toda bendición espiritual, nos predestinó y nos escogió fue el Padre. Pero Efesios 1 claramente nos indica que el Padre hizo eso en el Hijo. ¿Por qué razón? Porque coexisten de manera coinherente. Existen de manera coinherente. Ese es un concepto muy importante que tenemos que masticarlo hasta que digamos, ¡uy! Gloria al Señor. Pero vamos poco a poco. Finalmente tenemos entonces Mateo 28:19 y ya con esto yo me callo porque ya he hablado demasiado. Pero no me asustó mucho porque hacía tiempo que no les hablaba a ustedes. Gloria al Señor. Aquí dice Mateo 28:19. Por tanto, si somos discípulos del reino, ¿verdad que sí, hermano? Somos ciudadanos del reino. ¿Qué es un discípulo? Pues un aprendiz de ciudadano del reino. Estamos aprendiendo a vivir por la vida divina, bajo la impartición divina,
manteniéndonos en nuestro espíritu regenerado para que el Señor nos santifique por completo y podamos exhibir el vivir que acabamos de hablar en Efesios capítulo 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, que es una expresión de la unidad que existe en la Trinidad divina. Pero aquí tiene que ver entonces con el encargo de la proclamación del evangelio del reino de los cielos a todas las naciones. Y dice, por tanto, id y predicad el evangelio. Mire lo que dice la Biblia, tenemos que estar bien claro, y hacer discípulos. No se trata solamente de que sean regenerados, tienen que ser discipulados, tienen que ser entrenados por la impartición divina en la comunión del cuerpo de Cristo para ser ciudadanos adecuados del reino de los cielos. Y eso comienza con el bautismo. Y dice aquí, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Un solo nombre. Esta es la revelación histórica, por fin, después de miles de años. Aquí tenemos la revelación histórica de nuestro Dios en su nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero ahí nos meten en el versículo, y aquí me voy a detener, Hechos 19:5, para que ustedes vean que la Trinidad no es para el debate teológico ni para pelear, si es que hemos comprendido la verdad. Por eso es que tenemos que pellizcarnos y darle gracias al Señor que estamos bajo el ministerio del Nuevo Testamento y podemos entender la verdad adecuadamente. Fíjense ahí que en Hechos 19 se da esta situación. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hay un montón de cristianos por ahí que rompen rápido a pelear rápido. No, que es en el nombre de Jesús. No, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, los tres del Dios triuno coexisten de manera coinherente. Usted tiene que decir, ¡pam! O sea, que cuando yo veo al Señor Jesús, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo la persona del segundo de la Trinidad, donde mora el primero y el tercero de la Trinidad, porque en él, Pablo en Colosenses dice, habita corporalmente 33% de la deidad, 66.67% de la deidad. Todos me tienen que decir, no, no hay un cartelito que diga no. No, en él habita, en el no, Hijo, toda la plenitud. Toda la plenitud de la deidad. Así que cuando usted bautiza en el nombre de Jesús, está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Se resolvió el debate. Aleluya. En el nombre de Jesús abarca a todo el Dios triuno. ¿Y por qué, hermanos? La reglita. Porque los tres del Dios triuno coexisten de manera coinherente. Y aunque lo correcto es decir que el Hijo fue el que nos redimió en la cruz del Calvario, como ellos son distintos pero no se separan, ahí también estaba mi Padre y el Espíritu pasando con el Hijo amado Redentor a través de ese pequeño puente de la muerte del cuerpo físico, que fue lo único que se murió allí, el bios, hasta que el tercer día el Espíritu de su concepción, ¡shum!, había que poner gafas ahí, vivificó ese cuerpo y se levantó en resurrección. Y Pedro y Juan dice que Pedro parece que Pedro era más llenito y Juan llegó primero, era más joven que Pedro. Y vieron, hicieron su descripción de lo que pasó y se fueron. Pero había una mujer allí, la María, y se quedó hasta que lo vio. Aleluya. Y él le dijo, vete y dile a mi Padre y a vuestro Padre. Señor, gracias por esta visión maravillosa. Bendice a nuestros hermanos queridos. Déjanos ver desde ahora en adelante la palabra tuya a la luz de la hermosa Trinidad divina. Permítanos experimentar tu impartición diariamente, tu impartición triuna. Señor, qué bueno, cuando te imparte el Espíritu viene con el Padre y con el Hijo. Cuando tú te impartes como el Espíritu, te impartes como el Espíritu de Jesucristo, que es la corporificación del Padre. Gracias por esta visión.
tan completa de la verdad, Señor, pero no solamente queremos que sea conocimiento, queremos abrirnos a tu impartición triuna cada día para que tú obtengas el deseo de tu corazón en tu santa economía. Bendícenos a todos en este 2022. Lleva a los hermanos queridos en Latinoamérica, en particular los de Bogotá que nos invitan para esto. Llévalos adelante en tu propósito. Fortalece a los que están caídos, a los débiles. Danos el corazón que se describe ahí en Efesios, solícito en cargar, en guardar, en buscar a los hermanos. Señor, en establecer relaciones, en llamar con amor, según tú nos designes, para impartir ánimo, oxígeno, vida, neuma a los que han sido tan afectados en este proceso. Gracias por tus bendiciones, Padre querido. Te exaltamos en tu Hijo. Gracias que nos has dado el Espíritu. Amén. Bueno, le paso la bola ya a los hermanos. No sé si me comí todo el tiempo, pero qué bueno compartir de nuevo con ustedes y tenemos la esperanza que en algún momento nos podamos ver personalmente. Aleluya. Y si no, nos podemos dar besos y abrazos, no hay problema, santos en el Señor.